Conexão Osasco, né? Estou aqui na sede da Rede TV com Cuenca, no Equador, com Andrés Munhoz, colega, narrador esportivo de rádio. Nós nos conhecemos num treino do Equador, nas preparações para a Copa do Mundo lá no Catar. E não tem pessoa melhor para falar do momento que o Equador está vivendo do que você, Andrés. Muito gusto, muitas graças por aceitar o nosso convite. Como é que estão as coisas por aí? Como estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Un abrazo. Boa tarde a la gente en Brasil. Un fuerte abrazo, un gusto poder saludarles desde Ecuador. Efectivamente, bueno, son momentos difíciles los que viene pasando en nuestro país. Es un proceso, no es algo que explotó ayer o hace 2 días, sino es un tema de varios meses y años. Es un proceso que obviamente la conversación tendríamos que derivarla a aspectos políticos, a aspectos del día a día para poder entenderla, para poder explicarla, y aún así obviamente no todos en este país se ponen de acuerdo para poder generar esa explicación, y es un poco polémica, ¿no? Lo cierto es que lo que pasó en los últimos días es que una crisis carcelaria, que empezó siendo una crisis carcelaria, varios centros de rehabilitación, pues fueron tomados por los reos, por los presos, y han tomado digamos, como rehenes a varios guardias, a las personas que los cuidan, y a partir de ahí eso derivó en otros actos de terrorismo y de violencia en las calles de distintas ciudades. Los focos de violencia mayor han sido la ciudad de Guayaquil, la ciudad más conocida, digamos, de las violentas. Quito ha estado un poco más distante, pero también hubo casos, en particular la noche del lunes, hace 2 noches, en donde hubo justamente ese día el presidente de la República decreta un estado de excepción que le permitía afrontar de una forma más abierta, digamos, la situación con la presencia de policías, con la presencia de militares, y a partir de ahí, en ese día que se decreta el estado de excepción, a la noche, entre las 10 y 11 de la noche, se dieron una serie de actos violentos en las principales ciudades del país, unos más fuertes que otros: quema de autos, explosión de bombas panfletarias, actos evidentemente de violencia, y bueno, Guayaquil ha sido la ciudad más golpeada en el último tiempo. Esmeraldas, sobre todo las ciudades de la costa de Ecuador, son las más complicadas. Sin embargo, pasó esto el lunes a la noche, y claro, ayer martes algunos actos durante el día, y todo explotó con la toma y el secuestro del canal TC Televisión, que fueron imágenes que circularon el mundo entero, y ese fue un punto de inflexión que generó, pues la verdad, un pánico, una crisis colectiva absoluta en todo el país. Cerca de las 3 o 4 de la tarde ayer, todos nos hemos refugiado en el Ecuador, en nuestras casas, básicamente. La ciudad, acá Cuenca, por ejemplo, luego de un tráfico insoportable de 2 horas, a las 7 de la noche, pues la ciudad lucía desolada. Me acordé mucho de la pandemia, de los primeros días de la pandemia. No había gente en las calles, pero efectivamente no pasaba nada. O sea, tampoco es que en Cuenca por lo menos nunca hubo actos de violencia, pero la gente entró en pánico y terminamos todos metidos en las casas. Y hoy ha sido un día donde el país ha laborado a medio gas, como decimos acá, a medias, porque no hay escuelas, no hay colegios, no hay universidades, y la mayoría están todos en trabajo virtual, telemático, en clases telemáticas, y el Ministerio de Trabajo sugirió que las empresas hagan trabajo telemático. Entonces muchas empresas están trabajando desde casa, aprovechando todo lo que la pandemia dejó como herencia, y ha sido un día donde algunos comercios no han abierto, pero por lo demás ha sido un día muy, muy normal, evidentemente con la diferencia es que ayer el presidente de la República, luego del decreto del lunes, ayer decretó un estado de conflicto interno, donde ya escaló la situación a un punto mucho más serio, en donde ya evidentemente hay presencia militar y policial a otro nivel en las calles. Estou conversando, para quem está chegando agora aqui a essa live, estou conversando com o Andrés Munhoz, narrador, jornalista da Rádio Ativa, né? Sim, senhor, Radioactiva. De Cuenca, no Equador, sobre essa situação que o país tem vivido. Ele está explicando como tudo aconteceu, uma escalada que começou nas penitenciárias, algo semelhante. Muita gente no Brasil vai se lembrar de 2006, quando, à época, o PCC parou a cidade de São Paulo
por algo semelhante, né? Por uma crise penitenciária que acabou se espalhando. E na época aqui em São Paulo, nós tivemos um dia muito parecido com o dia deles na noite passada e há 2 noites, um pânico generalizado, tudo fechado. Nós, né, tivemos que ir embora para casa meio do nada durante o expediente, com muito medo, e isso aconteceu em praticamente toda a área costeira do Equador, inclusive Guayaquil, que é uma cidade que já recebeu agora final de Libertadores aí com o Flamengo há 2 anos, e que tem muitos times que recebem a presença de brasileiros a todo tempo. Inclusive há um brasileiro sequestrado, não sei se ele já foi libertado, não sei se André sabe de algo assim, mas um brasileiro que foi sequestrado por criminosos. O irmão dele mora no Brasil, já chegou a enviar R$ 2.500 para esses criminosos. E ele, aparentemente, segundo eu não vi nenhuma notícia nos últimos 30 minutos que mudasse isso, ainda em poder dessas pessoas. Então a situação é de uma crise de segurança pública no Equador, basicamente aquilo que a gente viveu em 2006, mas de uma escala um pouco mais regional, mais nacional e tudo mais. E eu convidei o Andrés para conversar com a gente, sentir um pouco o clima do país e para a gente chegar no nosso assunto. E vocês aí que estão assistindo a gente, quiser mandar pergunta também, fica à vontade, de super boa vontade, está aqui para conversar com a gente. E explicando todas as implicações de um decreto do presidente, de conflito interno, uma situação em que o exército vai para a rua para combater esses criminosos, que já chegaram a, inclusive, render um canal de televisão ao vivo. Vocês devem já ter visto essas imagens por aí. Basicamente é isso. Falando de futebol, a liga está rolando, né? Não sei como é que funciona o calendário equatoriano, se vocês estão de férias aí, se não estão. Como é que o mundo do futebol está vivendo ultimamente aí, Andrés? El fútbol ecuatoriano, Marcelo, se maneja acá con el calendario regular. Es decir, el campeonato terminó en diciembre, en el último mes del año, por el 2 de diciembre, y ahora se va a reanudar recién en febrero, a mediados de febrero. Entonces, exactamente. Entonces no existe un problema en ese sentido, no hay uno se está jugando. Lo que por ahí afectó un poquito fueron los entrenamientos de los equipos que están en las pretemporadas, pero equipos que suspendieron por ahí el entrenamiento de hoy a la mañana, lo pusieron un poquito más tarde o a la tarde, porque ya hoy el día ha sido básicamente más normal, y yo entiendo que no van a haber mayores afecciones en ese sentido. Lo que sí pasó, por ejemplo, fue que la Liga Pro, la entidad que aglutina a los clubes acá en Ecuador y que organiza el torneo local, tenía un evento benéfico con la presencia del grupo Piso 21, de música pop, si se quiere, y lo han cancelado. Lo han cancelado porque la situación no da como para que se generen este tipo de eventos públicos. El decreto de estado de excepción que firmó el presidente, que dura 60 días, esto es importante, es un decreto que prohíbe la reunión de personas en eventos masivos solamente en el contexto del espíritu del decreto de excepción. Es decir, en el contexto de la crisis carcelaria, en el contexto de los problemas en las penitenciarías, más no a nivel general. Es decir, tal vez hoy, ayer, mañana, pasado mañana, se cancelen ciertos eventos públicos como el que cuento, o en una semana, porque no hay tanta seguridad de cómo progrese la situación. Sin embargo, a priori hoy yo diría, no peligran los partidos de fútbol de acá a un mes, como la Recopa, por ejemplo, o un mes y pico, o un mes y unos días más. Creería que no, pero es un tema que está sujeto a la valoración y a la evaluación de algo que tiene que ir progresando, que tiene que ir madurando y que tiene que ir valorándose, ¿no? Sim. A imprensa local que analisa, né, os comentaristas políticos, jornalistas e tal, avaliam que essa é uma crise de resolução rápida, ou pelo menos para que as pessoas consigam viver normalmente, de resolução rápida, ou nem tanto, Andrés? O sea, volver a la normalidad al 100%, volver a un estado de tranquilidad absoluta va a tomar años, tal vez décadas. El problema acá, y esto obviamente uno no es quien para decirlo como criterio propio, sino se conoce, el problema acá es el narcotráfico. O sea, esta es una crisis derivada del narcotráfico, vinculado a la política, vinculado a lo que hacen los narcotraficantes y vinculado a la política. Entonces,
para que Ecuador llegue al punto en el cual está, muchos están asociando que Ecuador está viviendo la crisis de Colombia en los 90. Sí. Es probable, es muy probable, o sea, hay muchas similitudes. Mataron a un candidato en las últimas elecciones a presidente, como pasó en Colombia, etcétera. Para que lleguemos a ese punto, Marcelo, han pasado muchas cosas desde hace 15 años. Entonces, si hemos llegado a este punto después de 15 años, yo diría que salir de esto no es un tema que va a tomar 1 o 2 semanas. Ojalá, pero no va a ser sencillo. Entonces es un proceso. Lo que sí esperamos los ecuatorianos es que este sea el punto más bajo o el punto de quiebre para poder salir, pero no hay ninguna garantía, ¿no? Sí. Ahora, Pero lo importante es que la crisis, el efecto de ayer, el descontrol, la inseguridad total, yo creo que eso ya paró. O sea, yo creo que eso ya pasó. Con el decreto del presidente de ayer eso ya se frenó. Pero queda un poco la duda en la gente de, ¿y si hoy vuelve a pasar en la noche? ¿Y si pasa algo? Entonces yo creo que requerimos 3, 5, 7 días de calma para decir, ok, esto se controló parcialmente, fue un brote que se frenó. Ojalá. sim. Algum time de futebol, algum clube de futebol equatoriano, a Liga Pro, se manifestou em relação a isso de alguma maneira, emitiu alguma nota, postou alguma coisa nas redes sociais, ou todo mundo ficou quieto? Yo pude ver ayer un posteo de Barcelona Sporting Club con los emoticones en X, en el ex Twitter, con un corazón partido, la bandera de Ecuador, por ejemplo. Yo no he podido ver, algo vi hace un ratito, y perdón, voy a mirar acá mi computadora, miré algún post de hace un ratito del presidente de Liga Pro, Miguel Lor, pero no sé si tuvo que ver con el caso, lo voy a ver. No tiene que ver con la situación del país. Lo que sí algunos actores deportivos, entre ellos Miguel Or, el presidente de Liga Pro, posteó, lamentablemente allá en Guayaquil, producto de una bala perdida, falleció un músico, que era primo de Miguel Or, primo político. Entonces, por ahí vino, pero no. Por ahí hay gente que se ha expresado en solidaridad o hablando de Fuerza Ecuador, en un tono de unión, pero no, el deporte, el fútbol se ha mantenido bastante distante del tema. Perfeito. E a Comebol também até agora não se manifestou, porque também deve estar esperando o desenrolar disso, né? A Recopa é só no meio de fevereiro, né? Sí, faltan todavía 4 o 5 semanas. É isso. Y yo creo que no va a pasar nada. O sea, si la Recopa se hubiese jugado hoy o mañana, habría estado en plena duda. Pero yo creo que acá un mes esperamos y confiamos que sea así, no va a pasar nada. Recuerdan que acá en el 2019 hubo un fuerte conflicto social y estallido a partir de un reclamo de ciertos sectores sociales por la posible eliminación de los subsidios a la gasolina en el 19, y se estaba jugando acá la Copa América Femenina. Sí. Y se jugó en medio de toda esa locura. Y se jugó, y Quito estaba muy mal, igual se jugó. Así que yo creo y anhelo que de aquí a febrero no va a pasar nada y que se va a jugar la Recopa sin problema. Sim, a própria final da Libertadores chegou-se a comentar meses antes, semanas antes, que poderia sair de Guayaquil porque também havia problema na cidade, não é, Andrés? Sí, es que eso digo, Marcelo, la inseguridad acá en nuestro país lamentablemente no es de ayer ni de hace una semana, es un tema que ha venido en crecimiento, que ha venido progresando, evolucionando, y ahí insisto que lamentablemente Guayaquil es una de las ciudades más golpeadas y es donde más inseguridad hay. Entonces, efectivamente se habló mucho del tema seguridad y la Libertadores, creo que todo salió bien, menos mal, que no hubo mayores problemas. Mira que por otros factores también Guayaquil perdió la sede de los Juegos Bolivarianos del 2025, pero eso fue por dinero, por un tema del vínculo con el gobierno y el aporte y más. Pero es un poco parte de todo, ¿no? Es decir, hoy, pongo un ejemplo, Deportivo Cuenca, el equipo de la ciudad donde yo estoy, tenía listo y acordada la llegada de un jugador argentino. No sé su nombre, pero era un enganche argentino que decidió por lo menos frenar, si no negar su llegada al Cuenca por lo que vio en estos días. O sea, yo también haría lo mismo. Si estoy a punto de fichar por una radio de Río de Janeiro y veo que hay un estallido social en Brasil, digo, no, me quedo aquí por ahora hasta ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso sí ha pasado y seguramente ahí hay un tema que
que está pasando factura, ¿no? É a vida sul-americana, né? Acho que não é algo específico do Equador. Acho que de tempos em tempos isso vai mudando. Nós já vivemos isso aqui. Não sei se é impossível voltarmos a viver isso aqui, né? Pelo relacionamento em que os poderes se dão com esse tipo de assunto aqui no Brasil. Mas já vivemos essa situação, nós sabemos como é que é isso. Então, a gente fica monitorando de longe e torcendo para que tudo volte a uma normalidade aceitável, porque a gente aqui na Sul-América, a gente acostumou-se a viver dentro do perigo, né? Claro, claro. E em tempos em tempos a coisa refrega um pouco, às vezes fica mais grave e tal, mas a gente está acostumado a viver, infelizmente, né, nesse tipo de contexto, que é o contexto do nosso continente, de fato. Queria agradecer demais a sua atenção com a gente aqui no Brasil, e a gente fica torcendo para que tudo volte a uma normalidade aceitável nos próximos dias aí, para que vocês consigam viver em paz primeiro, depois o futebol fica para segundo plano. Sí, también ha sido un aspecto que siempre en Sudamérica, en Latinoamérica pasa, que somos muy solidarios, ¿no? Así que acá en Ecuador se ha sentido esa muestra de preocupación y esa muestra de solidaridad de los distintos pueblos hermanos, y yo agradezco, Marcelo, ese aliento, ¿no? Esa fuerza, porque Ecuador vuelva a esa normalidad relativa, esa que nos permita hacer las cosas del día a día, y que sí, lamentablemente es una dinámica medio regional. Perú tuvo problemas, Colombia tenía problemas, Brasil tiene problemas, Argentina está teniendo problemas, bueno, Venezuela tiene problemas, hoy somos nosotros. Esperamos que obviamente esto pase, y efectivamente el fútbol, el deporte pasa a un segundo plano. Sin embargo, no deja de ser siempre un espacio de mucha relajación y de dispersión y de alegría para la gente, que por ahora igual acá está pausado. Así que un fuerte abrazo, Marcelo, un gusto poder haber conversado en esta tarde, y bueno, nos seguiremos encontrando, ojalá en algunos nuevos estadios del mundo, y o si no, por esta vía virtual. É isso aí, muito bom. Andrés Munhoz, da Rádio Ativa, narrador como a gente, lá do Equador, falando com a gente, trazendo notícias e tentando projetar alguma coisa para frente em relação ao futebol. Grande abraço, Andrés, muitas graças. Tchau, que estén bem. Saludos em Brasil. Valeu. Um abraço. Muito bacana. Tchau. Graças. Andrés, com a gente, falei com ele de manhã, prontamente ele se propôs a conversar conosco e atendeu a gente aqui, muito legal. Um assunto que está aí, todo mundo muito preocupado, porque é o nosso continente e o Fluminense vai jogar lá, enfim, tem sempre brasileiros enfrentando equatorianos pelas competições da Conmebol, então era legal a gente sentir como é que estava esse ambiente. Espero que você que está assistindo a gente, tenha gostado desse papo. Outros virão, sem dúvida, aqui nesse espaço. Aproveita para seguir. Se você gostou, compartilhe, tá bom? Aquele abraço, gente. Um abraço, até a próxima.